Buenas tardes para todos nuestros asistentes y por supuesto también para nuestros conferencistas. Nos sentimos muy complacidos en la Junta Directiva Vascular en dar inicio a nuestro webinar de hoy 18 de septiembre, en el que tendremos el honor y el gusto de escuchar los conceptos fundamentales y las experiencias con el uso de la microespuma relatada por sus pioneros. Respetuosamente le doy la bienvenida y por supuesto el agradecimiento por su participación desde España al doctor Juan Cabrera Garrido. El doctor Juan Cabrera Garrido es cirujano vascular y cardiovascular español, creador de la microespuma de polidocanol patentada a base de varitena en los Estados Unidos. Nació en Granada, es licenciado en medicina y doctor desde 1977. Desde ese mismo año es profesor de la Facultad de Medicina y además profesor o fue profesor en el Hospital Universitario hasta 1996, cuando empezó su práctica privada exclusiva en flebología. Quiero darle también la bienvenida al doctor Juan Cabrera García, que es hijo del doctor Juan Cabrera Garrido. También nos honra mucho su presencia por aquí, doctor. Le agradecemos mucho. El doctor es científico e investigador en diversas áreas terapéuticas como la flebología, además la terapia génica y tumoral. Es magíster en investigación y desarrollo de medicamentos por la Universidad de Navarra, en España, y es el coinventor de la microespuma inyectable. Es el primer fármaco basado en microtecnología de agentes inyectables para uso humano, aprobado en los Estados Unidos con el nombre de varitena. En la actualidad, el doctor Juan Cabrera Garrido dirige el desarrollo de varios proyectos del Instituto de Investigación y Desarrollo Farmacéutico Cabrera, en el ámbito de la formación farmacéutica y también del tratamiento antitumoral. Doctor Cabrera, encantado de tenerlo por aquí, muchas gracias. Seguidamente quiero darle hacer el reconocimiento a nuestros doctores Jorge Ulloa Padre y Jorge Ulloa Hijo. Empiezo con el doctor Jorge Ulloa Domínguez. El doctor es cirujano general del Hospital de la Samaritana, además es especialista en cirugía vascular con el doctor Marc Torelli en Barcelona, director actualmente de la Fundación Vascular y fundador del Fórum Venoso Latinoamericano. Como todos tenemos claro y recordamos, es expresidente de nuestra Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, ASOVascular. También tenemos el honor de contar con nuestro presidente actual de ASOVascular, el doctor Jorge Hernando Ulloa Herrera. El doctor Fernando es cirujano general de la Universidad del Bosque, también es cirujano vascular del Walter Reed Army Medical Center, es fellow de investigación en biología molecular de Harvard University, además es chair del Comité Internacional del American Venous Forum y además es un fellow distinguido del mismo Foro Venoso Americano. Como ya les dije, es el presidente de la Asociación Colombiana actual de Cirugía Vascular y Angiología. Muchísimas gracias, doctores, por estar aquí. Estas dos generaciones, padres e hijos desde Europa y desde Colombia, nos honran mucho con su presencia y tendremos el privilegio de escuchar de ellos experiencias desde la formación, desde la invención de la microespuma hasta lo que tenemos hoy en día. Buenas tardes a todos los presentes a esta conversación sobre la microespuma, una técnica que surge desde la necesidad que encontraron los doctores Juan Cabrera, padre e hijo, de brindar a los pacientes con patología venosa un tratamiento efectivo, seguro y mínimamente invasivo. Esta técnica de microespuma se compone de lidocanol al 1% y un componente gaseoso formado por oxígeno y dióxido de carbono. Tiene como ventaja clave 3 condiciones que van a mejorar la seguridad del paciente y que reducen al mínimo los posibles eventos adversos a corto y a largo plazo en los pacientes. La primera característica clave es que es una mezcla formada por gases fisiológicos, oxígeno y dióxido de carbono, los cuales van a distribuir y a metabolizar en el organismo de una forma fisiológica. Lo segundo es no contener gases no fisiológicos como el nitrógeno. Y lo tercero, contar con un tamaño óptimo entre los 20 y las 200 micras, evitando... ¿Tienes video? ¿Tienes video? Sí, señor. No lo vemos. Comparte la pantalla. Continúo. La tercera característica clave es el tamaño óptimo entre los 20 y los 200 micras, lo cual le permite evitar émbolos cerebrales y pulmonares, la sobredosis y la ineficacia que tienen las otras espumas disponibles en el mercado. Por otra parte, frente a los procedimientos invasivos como la cirugía, la microespuma va a permitir ofrecer resultados en un tiempo mínimo y en ausencia de necesidades de un entorno quirúrgico.
Una ventaja adicional que presenta la microespuma frente a las otras espumas en el mercado es que actúa de forma local en el vaso, como pueden observar en estos videos, y llega a concentraciones mínimas en circulación sistémica. De esta manera, al unir todas estas características ya mencionadas, la microespuma se convierte en una alternativa segura, eficaz, que logra excelentes resultados en pacientes con patología venosa. De esta manera, y posterior a 20 años de estudios, gracias a la idea que contaron los doctores Juan Cabrera y a una observación clínica de más de 20.000 pacientes, se logra la aprobación de la microespuma por la FDA en el 2013 y llegamos hoy en día a tener un excelente producto disponible para los cirujanos vasculares. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diana, por tu presentación. A continuación le paso la palabra a Jorge Hernando Ulloa, Jr., para que nos inicie este magnífico webinar. Jorge Hernando. Muchas gracias, doctor Berrío, muy amable. Quiero dar inicio, agradecer a los conferencistas que nos acompañan hoy y parte de lo que queremos hacer en este inicio. ¿Ustedes ven ya mi pantalla? ¿La están viendo? Sí, señor, estamos viéndola. Estamos bien. Continuando con este ciclo de webinars de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y añorando lo que 6 o 7 meses atrás veíamos con un aforo que lo medíamos, el éxito de este aforo lo medíamos en el número de personas que estaban paradas en el fondo del auditorio en una sopa actualmente viral para términos actuales, en ese momento no lo conocíamos, nos perdimos de lo que es el bagaje de viajar y conocer países exóticos y culturas diferentes, voluptuosas algunas, otras no tanto, pelear un poco por quién va a ser en la presidencia del próximo, de una sociedad o de otra, cómo vamos a distribuirnos las dignidades y el mapa territorial del mundo. Y también nos hemos perdido el placer de estar con los grandes profesores. Esta es una mesa, si no estoy mal viejo, me recuerdas, creo que esto es en Argentina, en el Hotel Intercontinental, en uno de los congresos de Oscar Bottini, probablemente. Esto es uno de los grandes eventos que se hiciera en Río de Janeiro, en uno de los preámbulos de los eventos organizados por el doctor Enrico Asche. También después de esta foto nos abrazábamos y nos dábamos gentiles choques de mano con contacto y con paso de virus traídos de una parte del continente a otro. Nos perdemos actualmente de las cenas fastuosas y maravillosas de los lugares históricos. Acá esto es un hotel en donde se firmó la capitulación de una ciudad rusa que fue azotada por los nazis y en el puesto en el que estoy yo sentado recibió la rendición a Adolf Hitler. Y estas eran cenas copiosas bañadas por brandy, vino, vodka en este caso. Nos perdemos la oportunidad de agasajar a nuestros grandes profesores o ser agasajados en los eventos internacionales. Nos perdemos lo que creemos nosotros que es lo que nos alimenta como speakers, que es el aplauso que tenemos después de dar una conferencia y de bajarnos del podio. Entiéndanos o no nos entiendan, miren por favor el cirílico que hay en el fondo en la pantalla y aparece esto, nos resetea completamente, nos aburre y nos sienta a puertas cerradas para que ya minimicemos nuestra actividad a un mínimo necesario. Comienza a elevarse el consumo de Internet de una manera dramática y drástica y aparece el teletrabajo y comienza a dispararse. Las estadísticas son muy decentes en esta cifra que traigo, que es el 37-38%. Actualmente parece que están en el orden del 45% la capacidad de teletrabajo que tenemos, pero yo siento que estamos en el 80 o 90%. Estamos trabajando casi al doble de lo que hacíamos antes en estas condiciones actuales. Y esta palabra que mis hijas me preguntaban que es un webinario, es un dromedario con webs en alguna parte de su cuerpo. Esta palabra macabra que vino para quedarse es un neologismo, webinar, que del mismo modo que usted se para al frente de un televisor y abre su Netflix y escoge, y hay perfiles de quién es el que va a ver y cuál es la recomendación que se hace para esto, hoy en día lo que se hacía previamente, que era solicitarle grandes cantidades a la industria farmacéutica que se distribuían en los operadores logísticos y los prestadores de servicio para poderle dar
el mejor trato y la mejor de las atenciones a nuestro gran profesor que invitábamos para honrar un auditorio, quedaba finalmente de esta ecuación unas pocas monedas que sirven o servían para mantener la asociación que estábamos manejando o que estamos actualmente manejando. Alguien estornuda en la otra parte del mundo, sea lo que sea, bien sea un traspaso de un animal a otro animal y ese otro animal al ser humano, o el escape de lo que yo considero que fue algún investigador en chanclas que abrió la nevera equivocada para guardar unos dumplings y seguramente dejó escapar lo que tenían ahí guardado, y la ecuación se invierte, se cambia completamente. La industria farmacéutica le pedimos una moderada cantidad ya para prestar el servicio de lo que hoy en día el operador logístico es mucho más barato y más fácil y lo tenemos más a la mano, y de una manera mucho más cómoda, más informal, y que nos ha cambiado de una forma drástica la manera de trabajar, la manera de educarnos, la manera de interrelacionarnos, hasta el punto que lo que era hace 7, 8 meses imposible, que era ver corretear por detrás de la pantalla a un hijo de uno, hoy en día es parte del paisaje que vemos. Y no es, creo que más de uno de nosotros se ha prestado para estar acá al frente. El doctor Juan Cabrera lo veo muy elegante a la 1 de la mañana en Madrid, y el doctor Juanito Cabrera lo veo de una manera también un poco más holgada en Panamá, acá, y estoy seguro que si la cámara baja de la cintura para abajo, los encontraremos en pijama o en shorts. Yo tengo la mía, mi pijama de trabajo. Queda después de esta ecuación un margen un poco más favorable para sostener nuestras asociaciones científicas, y esto creo que es lo que ha llegado para mantener el statu quo de lo que vamos a comenzar a prestar, que es de todo ese gran escenario que vemos hoy en día y esa amplísima oferta de lo que hay en términos de webinars. Vamos a comenzar a ver un proceso en el cual vamos a comenzar a escoger, como vamos a ver la película en Netflix, vamos a empezar a escoger cuál es el video que vamos a ver. Algunos videos un poco más calientes que otros. Juanito ya abrió los ojos porque seguramente está suscrito a una de estas 3 páginas. Y esto es para los doctores de España. Acá en América esto es un decanter, esto no existe en España. El decanter lo utilizamos nosotros los que tenemos vinos malos para poner ese vino malo y dejarlo decantar. Eso no existe en España. Ustedes tienen tan buen vino que no necesitan este tipo de elementos, y se decanta la información, se decantan los webinars hasta el punto que yo creo que a futuro vamos a ver, y muy, muy, muy pronto este futuro va a llegar, a un escenario híbrido que va a llegar para quedarse. Este escenario lo aplaude particularmente mi familia. No he viajado en 7 meses. La tasa de viajes era increíblemente alta, y actualmente pues usted acaba su webinar, se apaga la pantalla y se va a acostar en su cama con su esposa, con su familia, a reposar. Y diciendo esto es una de las cosas que yo más he disfrutado en esta cuarentena, que es la creación de la espuma. Si bien no la estamos haciendo de una manera tan activa como la hacíamos antes, en una condición de no pandemia, donde los pacientes no tenían tanto miedo de llegar al consultorio, la estamos haciendo de una forma un poco más divertida en la casa. Y haciendo esto, le quiero dar apertura a Juan Cabrera García, Juanito, para que nos extienda un poquitico la información, nos dé la presentación, y cerraremos ya después de su presentación con una parte de conversatorio entre nosotros, donde vamos a ver un recorrido no solamente histórico, sino a futuro de lo que viene. Juanito, Diana Martínez, que no la conoció porque no abrió su cámara, me gustaría que Diana pudiera abrir la cámara, es su estudiante que va a trabajar en el RoboFoam con nosotros, con ustedes. No les digo nada más del RoboFoam, les dejo eso para que Juan Cabrera, padre e hijo, les dé la información al respecto. Dejo de compartir. Juanito, la pantalla es tuya. Agarro el relevo. Jorge, muchísimas gracias por esas palabras conmovedoras. De verdad, muchísimas gracias por esos recuerdos tan profundos y tan alegres que nos han acompañado durante 2 generaciones, ¿verdad? Rápidamente empiezo la presentación y voy a compartir pantalla. ¿Por qué podemos inyectar o por qué plantearse inyectar 15 millones de burbujas en un paciente? O sea,
como el doctor Ulloa padre nos ha ido guiando durante años y el doctor Ulloa hijo nos ha introducido ahora, los cambios se suceden a una velocidad drástica. Siempre hemos utilizado los fármacos de una manera química y con el tiempo se nos quedaron cortitos. El polidocanol tiene 100 años de antigüedad y sigue siendo una herramienta tremendamente eficaz, pero era necesario complementarlo para aumentar su actividad y encontrar la manera, con la ayuda de las nuevas tecnologías, de abrir camino a nuevos territorios. Entonces, aparece en 1993, con el trabajo de mi padre y su asociación, digamos, brillante entre el tamaño de la burbuja y el efecto terapéutico, un mundo nuevo de la microtecnología. La microtecnología la podemos entender como el hacha de sílex de la nanotecnología, ¿no? Hoy día nos enfrentamos ya a un mundo en el que podremos identificar con mini robots las células indeseables, podremos actuar sobre el colágeno de nuestra piel, ¿no? para hacerlo más flexible o más elástico sobre todo. Y bueno, antes de que todo eso llega digamos, el hacha de piedra. El hacha de piedra de esa futura nanotecnología es la microtecnología. Conseguir aunar un número inmenso, en este caso hablamos de 15 millones, ¿no? de pequeños agentes que son microburbujas, para que se agrupen, actúen acorde entre ellos, actúen concomitantemente y después de realizado su trabajo se dispersen adecuadamente, se metabolizan y desaparezcan del sistema. Eso es lo que nosotros trabajamos hace ya cerca de 20 años y cuyo estudio iniciamos, ¿no? El doctor Cabrera padre, delante de mi ojo, fue estableciendo una asociación con su perspicacia entre la disminución del tamaño de burbuja y el efecto terapéutico. Siempre haciendo uso de su ingenio, haciendo uso de su capacidad de observación que heredó ya de su abuelo y de otros grandes médicos que le precedieron en la familia. Entonces, pues igual que Max Planck unió el concepto de cuántico y de un gran salto, ¿no? Hacía falta también alguien que ordenase ese nuevo conocimiento y le diese alguna forma más matemática y una forma un poquito más utilizable en los términos científicos. Esa fue la tarea que tuve yo el placer de hacer junto con él en esos años. Así nace el concepto de acción, así nace el concepto de superficie activa, nace el concepto de desplazamiento de la sangre a través de la palabra acción mecánica, nace el concepto al final de control sobre el endotelio vascular. Y bueno, eso aquí vemos el Instituto Cabrera en Granada, que actualmente es la sede de todos estos trabajos, de todas estas investigaciones, porque como bien hemos hablado al principio, queda todavía mucho camino por recorrer. ¿Qué voy a hablarles yo a ustedes de la patología venosa, ¿no? Pero simplemente decir que efectivamente nos dirigimos a venas de un calibre grande, habitualmente quirúrgicas, y que afectan a un alto porcentaje de la población. Quiero hablarles a ustedes de lo que es el tener que lidiar con este problema banal, pero en un entorno quirúrgico que lo puede hacer complejo. Y bueno, que hablarles pues de quiénes somos y cómo hicimos esto, que ya lo he presentado, ¿no? Aquí es como cuando quisiera pararme un instante y mostrarles estas dos fotografías. A la izquierda tenemos unos apuntes tomados en la Facultad de Farmacia, donde estaba yo trabajando en aquel momento, bueno, estudiando en aquel momento, en mi último año,
y donde en las clases aprovechaba para tomar notas sobre el proyecto que estábamos realizando mi padre y yo, ¿no? Pues bueno, buscaba yo en ese momento matices sobre la distribución de la burbuja, sobre su talla mínima, sobre su acción en función de la superficie, etcétera, ¿no? Bien, eran apuntes que fácilmente se hubieran podido olvidar encima de cualquier mesa de la cafetería y no hubieran tenido importancia ninguna, a no ser por el papel de mi madre. Mi madre que nos sentó a mi padre y a mí y dijo: ¿sois conscientes de la importancia del trabajo que traía entre manos? Y bueno, pues la verdad es que, aunque sí sabíamos que era un salto, no teníamos más objetivo que hacer una bonita publicación y compartirla con nuestros colegas tan queridos, ¿no? Pero no, ella nos advirtió de la importancia de patentar y nos advirtió de la importancia de darle una forma empresarial a ese proyecto para que pudiera ser llevado a través del camino difícil de la aprobación y de la regulación farmacéutica. El final de ese camino, ese punto Z, ocurrió hace pocos meses, en agosto de 2019, donde la compañía que se formó sobre esta idea de las microburbujas inyectables fue vendida a Boston Scientific por 4.2 billones de dólares. Y bueno, ahí está, digamos, la final, digamos, evidencia de la creación de valor que todos nosotros, ¿no? Todos los que nos están escuchando, todos ustedes en la Sociedad de Colombia, los doctores Ulloa, ¿no? Hacen diariamente, ¿no? Cómo agarramos ideas abstractas y con el esfuerzo conjunto las vamos concretando en productos que realmente aportan un valor neto al final, ¿no? Esto fue, bueno, pues un hito importante, la patente de los Estados Unidos. Aquí un poquito de nuestro recorrido de estos últimos 20 años. La nota que tanto se desea encontrar, ¿no? De New Drug Application Approval, ¿no? Cuando te comunican que sí, efectivamente, ¿no? La FDA considera que el producto está listo para el mercado, ¿no? Y entonces en ese momento la satisfacción está grande por la ayuda que uno piensa que podrá prestar en el futuro a los que vengan después, ¿no? Aquí, pues, el reconocimiento tan querido por mi padre cuando le dieron la membresía como miembro de honor de la Unión Internacional de Angiología. Bueno, la portada del Archives of Dermatology, de un caso espectacular que siempre nos acompañará en la memoria, de una chica desahuciada con poco tiempo de vida, que bueno, que hoy día ya pues tiene 30 años después, 25 años después, tiene un futuro fantástico por delante, ¿no? También cuando nos otorgaron en el MIT un reconocimiento especial por la trayectoria y por el tipo de tecnología que estábamos utilizando. Un día muy feliz para mí cuando pude hacer una contribución en el Medical Economics, una revista que a mí me agrada muchísimo porque los de mi campo estamos apasionados en hermanar muy bien la técnica y la finanza en el ámbito médico para que los productos puedan llegar realmente a todos, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo y dando muchas gracias por la atención. ¿Qué es la microespuma? La microespuma tiene este aspecto. Parece algo sencillo, pero sin embargo la estructura que contiene dentro es muy importante para conseguir su seguridad y su eficacia, ¿no? Estos eran los proyectos iniciales que se estaban haciendo en Inglaterra junto con nuestros socios estratégicos, que fue British Technology Group, esa empresa que hemos visto antes, que después fue vendida a Boston Scientific. Y bueno, aunque parece sencillo, dentro de toda esa estructura que no es visible a simple vista, se encuentra un mundo de agentes muy pequeños y muy bien coordinados entre ellos. Por supuesto, con un gas fisiológico que lo hace tolerable y metabolizable. Ese fue el cambio. Lo lamento. Ahora aquí. El mundo de la espuma es tremendamente complejo. El mundo de la espuma, sencillo a simple vista,
una vez que uno intenta extraer de ellas propiedades médicas, farmacéuticas y terapéuticas, se encuentra con un auténtico zoo imposible prácticamente de abarcar en su complejidad. Tenemos, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda, un tipo de espuma que es poliédrica, que básicamente no serviría para nada en el caso de que intentásemos esclerosar con ella. No sirve para nada porque sus paredes son rígidas, tienden a tomar la forma de un panal de abejas, y por muy buen químico que tenga esa sustancia, por muy activo que sea, por desgracia nunca va a llegar a fluir a través de la aguja, y si lo hace se romperá al pasar por ella, ¿no? Aquí tenemos un caso limítrofe de una espuma en la que ya se puede ver, aquí a la derecha, que aventura su inestabilidad. Esa espuma está llamada a colapsar en pocos segundos debido a la diferencia del tamaño entre sus burbujas. Esa diferencia de tamaño, por la ley de Laplace, hace que las burbujas pequeñas bombeen gas rápidamente dentro de las grandes y se produce un efecto exponencial de colapso, ¿no? Abajo a la izquierda me salto un pasito. Aquí están las burbujas dispersas en líquido, que muchas veces ya algunos intentan utilizarlas, no sé, con el método Tesario, alguna cosa, para conseguir algunos efectos en la esclerosis. Pero son burbujas que están dispersas en un ambiente líquido y les falta consistencia. Por tanto, su efecto terapéutico está minimizado ya que se diluye. ¿Y dónde está la clave? En todo este mapa de la espuma, ¿cuál es ese punto singular a través de cuya estructura consigue la función? Pues está en el tipo de espuma Kugelskaum. Kugelskaum es una palabra que acuñaron los alemanes en el año 1800, curiosamente, ¿no? Y significa básicamente espuma pelota. Pero, sin embargo, tiene unas características muy particulares. Aquí las microburbujas son perfectamente esféricas y las de mayor tamaño se tocan en un punto sin volverse una pared rígida. Eso permite que fluyan unas sobre otras, pero a la vez permanezcan unidas por las fuerzas que se llaman fuerzas de Van der Waals. Entonces, en ese punto singular emergen todas las propiedades que nosotros estuvimos al tanto para aprovechar en el tratamiento, ¿no? El estudio, efectivamente, es un mundo complejo y cambiante. Aquí vemos también varios tipos de espuma, y cuando uno intenta acercarse cada vez más a ella, más difícil es darse cuenta o sea, clasificar su variedad. Cuanto más cercano uno la observa, más detalles complejos encuentra. Propiamente le sucede eso a las estructuras fractales, de las cuales las espumas comparten muchas de sus propiedades. Bueno, si hay un mensaje que yo quisiera transmitir hoy, simplemente es este. Estoy más o menos aquí a medio camino, y es el siguiente. La estructura de la espuma cambia radicalmente su comportamiento y su función en el organismo. Es la estructura de la espuma en cuestión la que dará su resultado en el paciente o le dará efectos tóxicos. Estructura y función van siempre de la mano, y en este caso de la espuma, el conseguir una estructura realmente adecuada es un reto técnico y científico más que complejo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo dos fotografías de espumas que en su generación parecen idénticas, pero en el momento en el que uno se acerca, empieza a notar que existen grandes variedades, ¿no? Concluye esta diapositiva, especialmente para mí, diciendo que de esta estructura dependerá finalmente su resultado en el paciente. Muy bien. Finalmente, este es mi mensaje para todos ustedes hoy. Con estructuras distintas no pueden esperarse resultados iguales. Las espumas, tremendamente variables por su naturaleza, dan lugar a una gran cantidad de estructuras,
Si nosotros intentamos, a partir de esa variedad, encontrar una repetición de los resultados, no vamos bien encaminados. Para medir nosotros nuestra espuma y conseguir identificarla desde el punto de vista farmacéutico y darle el approval al farmacéutico, pues nos basamos en distintas técnicas. Una es la de mejorar siempre la reflexión de la luz a la imagen para poder tener medidas más exactas de ese ecosistema de las espumas. Vemos que en este caso las lamelas de la espuma se adhieren al prisma a través del cual incide la luz. Se produce una reflexión selectiva en la que la gran mayoría de los fotones polarizados son devueltos por el gas, que es tremendamente reflectante. Y luego, la transmisión se produce en mucha menor medida solamente a través de las lamelas acuosas que unen las distintas burbujas y bueno, nos generan la parte luminosa de la imagen. Y a través de este contacto evitamos la interferencia de las burbujas que se encuentran en segunda capa y por tanto podemos tener una medida exacta de qué tipo de espuma estamos manejando en cada muestra. Aquí tenemos un poco esquemas del dispositivo y otro tipo de mediciones para conocer también su gradiente y su distribución a través de la conductividad eléctrica y nos va diciendo especialmente, en este caso, una medición de qué grado de humedad o sequedad va teniendo la espuma en función efectivamente de su resistencia al paso de la electricidad. Y bueno, esto es lo que al final analizamos en los laboratorios farmacéuticos sobre los parámetros más importantes de la estructura de la espuma. Cosa que efectivamente nos lleva a saber que nos movemos con un sistema físico-químico que es altamente no lineal y complejo. Apunto que esta no linealidad no significa que no podamos controlarlo, simplemente que tenemos que hacerlo muy finamente y con un trabajo importante, ya que las no linealidades generalmente llevan a que los sistemas se muevan exponencialmente hacia otras zonas de su espacio de fase posible. Aquí tenemos, por ejemplo, en vivo, una de las mediciones que estamos realizando y uno se ve en pocos segundos cómo esas burbujitas que están catalogadas por el ordenador como verdes, o sea que están OK, y vemos en su rango a la derecha, en el histograma, una barrita verde que dice que va bien, y en poco tiempo en poco más tiempo de que uno tarde en decirlo, resulta que ya empiezan a aparecer burbujitas que están catalogadas como no verdes por el sistema informático, y cómo el histograma rápidamente se va desviando de lo que sería la espuma ideal y ya empiezan a aparecer espumas no válidas, o sea, burbujas, perdón, no válidas, que de inyectarse pues no cumplirían los estándares farmacéuticos, ya podrían provocar bloqueo de vasos en mayor o menor medida. Y bueno, pues además, como ven, se van volviendo poliédricas mientras hacemos la propia conversación, ¿no? Esto visto en grande, si lo viéramos desde lejos, no notaríamos prácticamente ningún cambio. Seguiremos viendo un fluido blanco con forma de espuma, pero si lo analizamos y lo conocemos en profundidad, nos damos cuenta de la profunda transformación que ha sufrido su estructura. Creemos que estamos utilizando el mismo producto que hace 30 segundos y resulta que es otro distinto. ¿Cómo cambiamos esto? Pues debido a su formulación. Tenemos que formularlo de una forma objetiva, farmacéutica y siempre homogénea para que los doctores no tengan variabilidad en el producto que usan. Aquí estos son nuestras medidas durante años y el esfuerzo realizado en el instituto y también en cooperación con varios consorcios de empresas alemanas. Y por ejemplo vemos a la izquierda, en el primer recuadro, la evolución de aproximadamente 11 tipos de espumas, que todas son prácticamente iguales al examen microscópico, pero que luego en su tiempo de evolución siguen cada una de ellas trayectorias exponenciales
y además muy separadas unas de otras. Vemos que prácticamente parece un mechón de cabello. Después de bastante esfuerzo y años de trabajo, conseguimos agruparlas por lo menos en 2 clases. Pero no fue hasta recientemente en el que conseguimos la suficiente sofisticación técnica como para agrupar cada una de las espumas, independientemente de su concentración de polidocanol, independientemente de su concentración gaseosa, en una única superposición de líneas que se mantenía constante en el tiempo. Eso es un producto digno de la empresa farmacéutica. Mientras tanto, estamos fuera de esos requisitos de calidad y de regularidad que Néstor nos anticipaba en su ensayo, en su presentación en su laboratorio, ¿no? El mundo farmacéutico es preciso, exacto y debe atenerse a los máximos estándares de calidad. Solamente cuando se consigue que cada una de las curvas vaya prácticamente superpuesta a la anterior, podemos decir que estamos ante un fármaco real. Muy bien. La microespuma, por tanto, la idea final de este comentario, es un reto farmacéutico y tecnológico, pero, como todos ustedes bien saben, con un inmenso potencial curativo. Esta parte, ya aquí estoy simplemente diciendo lo que puede suceder cuando una buena herramienta entra en manos de unos buenos médicos, ¿no? Por supuesto, no es a mí a quien compete valorar esto, pero sí me alegra muchísimo ver que cuando se utiliza espuma de grado farmacéutico, pues cuando se utiliza microespuma auténticamente, ¿no? Con los gases adecuados, con el tamaño de burbuja adecuado y en las manos adecuadas, con su conocimiento de la técnica, ¿no? Pues ocurren milagros como este para mi gusto, ¿eh? Bueno, esto a los 10 minutos y consecuencia del vasoespasmo, ¿no? ya se adelanta que ha sucedido un gran cambio ahí, ¿no? Que la acción ha sido buena y que la evolución se prevé que será un éxito. Eso, desde el punto de vista farmacéutico, ver que los doctores son capaces de hacer eso, ¿no? Pues vamos, me da una satisfacción increíble, ¿no? También esta pantorrilla, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no en el campo estético también, ¿no? Pero bueno, lo bueno de lo anterior es que ha sucedido todo sin entorno quirúrgico, no ha hecho falta introducir una fibra complicada, nos da igual la tortuosidad de los vasos, es lo de menos, ¿no? Ahí están esos 15 millones de burbujas que van de viaje al interior de una safena y el eco, ¿no? Esos 15 millones de burbujas son seguros porque están bien hechos, son estables por su formulación y por tanto son útiles. Esos 15 millones de burbujas son muy bienvenidos porque van a producir un efecto beneficioso en el paciente si están tratados por las manos adecuadas. ¿Por qué no el aspecto estético, ¿no? Ya que hemos podido quitar las varices grandes, ¿por qué no tratar este tipo de vasos que no sé por qué le llamamos varices? Porque anatómicamente tienen una realidad prácticamente distinta, ¿no? Pero caramba, también blanquea como todos ustedes saben muy bien. Y bueno, siempre el paciente lo agradece. Vemos como efectivamente aquí es una visión simbólica, ¿no? De cómo la microespuma desplaza la sangre y cómo con eso se consigue el contacto exclusivo entre el fármaco y la pared. La microespuma en blanco ha desplazado esa sangre hipotética, ¿no? Que es agua tintada, ¿no? Pero ha conseguido entrar en contacto exclusivo con la pared. Por tanto, gracias a Dios, tenemos al fármaco, digamos, haciendo su delivery del químico directamente donde tiene que ir. No tenemos interferencia de otro tejido que es la sangre. A los farmacéuticos nos horroriza cuando la incertidumbre es la dueña del proceso. Cuando tú tienes que transferir el químico a un tejido como la sangre para que ese tejido luego lo transfiera a la diana, pues nos preocupamos. Como bien saben, la esclerosis produce después una fibrosis y una oclusión y reabsorción del vaso y bueno, finalmente una fase que tanto repite mi padre y que tanto hablamos los dos, la microespuma permite el control de los fármacos esclerosantes, ¿no? Incluso una vez después de haberlos inyectado. Resultado de
la clínica de mi padre en Granada, en la que yo tengo la alegría de participar en la investigación. Estos ultravenosas que con cirugía son muy difíciles de acometer y caramba, ¿quién soy yo para hablar de esto cuando está aquí mi padre y los doctores Ulloa, ¿no? Malformaciones venosas, bueno, parte de la investigación que me tocó a mí en los últimos años fue el llevar este tipo de tecnología al tratamiento sin cirugía de las hemorroides, ¿no? Aquí en los primeros ensayos clínicos que se hicieron en el Hospital de la Zarzuela, pues encontramos un 95.3 de eficacia sobre hemorroides previamente quirúrgicas. Y son, lo pueden ver quizá en el emblema de la asociación, ensayos realizados por cirujanos que están cansados de operar. Pero al fin y al cabo serían los que verían como una amenaza el tratamiento no quirúrgico de las hemorroides. Sin embargo, ha tenido una gran acogida en el equipo. Decir que la microespuma hoy día se está utilizando en España, la microespuma de grado farmacéutico, en la Clínica Universitaria de Navarra, que es probablemente el hospital más prestigioso de nuestro país. Allí llevamos 18 años trabajando con ellos, investigando, y una de las principales redes de hospitales y aseguradora también, ¿no? Prestador de servicios sanitarios de España, que es Sanitas, parte del grupo Bupa, ha acogido esta tecnología con muchísimo interés, también con la implantación en sus centros más emblemáticos. Y bueno, es el mayor grupo de salud de España, con cerca de 2 millones de afiliados, 420 centros de asistencia y luego una presencia a través del grupo Bupa, al cual pertenece en 190 países. Este es nuestro instituto en España, donde nosotros trabajamos y donde hemos, digamos, realizado todo los esfuerzos y los continuamos haciendo, y es el Instituto Cabrera, ¿no? Resumiendo, por último, estamos en mi conclusión final. Estamos ante un nuevo paradigma de la gestión de la patología venosa. Esto viene para quedarse. Hay un gran volumen de pacientes afectados, una gran satisfacción, y los centros médicos líderes han instalado ya unidades específicas de microespuma. Igual que existe un servicio de radiología, pues ya están teniendo servicios de microespuma a los cuales acuden para el tratamiento de diversas patologías, sea hemorroides, sean vasculares, incluso otras nuevas que veremos en el ámbito del intervencionismo, ¿no? Y por último, tener en cuenta que Hemosolve también y otras aplicaciones abren un nuevo futuro, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso ahora es llevarle a ustedes en los próximos meses la microespuma de grado farmacéutico. Esta microespuma que es capaz de mantener la homogeneidad necesaria para que los doctores puedan sacarle el partido que el paciente necesita. Y bien, quizá me he alargado un poco, pero le agradezco muchísimo este rato de atención. Y nada, esta es la promesa para esta siguiente etapa, ¿no? Y bueno, como farmacéutico es el final de la presentación. A ver si... Juan Cabrera García Olmedo, muchísimas gracias. Creo que queda amplia la exposición. Hay ciencia detrás de la espuma. Si quieres, deja de compartir ahí la pantalla para cierra la parte superior ahí de compartir pantalla. Aquí lo encuentro. Un segundito. A ver si puedo disminuir el tamaño y hacer la salida. Porque la puedes hacer arriba, ahí donde dices dejar de compartir. Bueno, Sí. queda muy claro. Quiero darle la palabra a Juan Cabrera Garrido con una pregunta muy sencilla y necesito una respuesta igual de pragmática. Doctor Cabrera, ¿puedo hablar de microespuma con la espuma que yo preparo en mi consultorio con la técnica de Tessari? Te he escuchado muy bien. ¿Me escucháis? Sí. Perfecto. No. Perfecto. No puede hacer nada sin los ingredientes adecuados y con la técnica, igual que la cocina, no compliquemos la cuestión. Hay suficiente ciencia y complejidad detrás de cualquier espuma.
ya nos lo ha dicho Juan. Por tanto, pretender simplemente que el contenido de un concepto terriblemente complejo, que en la exposición que nos ha hecho mi hijo se entrevé, y tú lo has comprendido perfectamente, lo retorcido del elemento a estudiar. Es imposible con agua y un poquito de carne hacer una obra de arte en la cocina. No puede, sacudiendo un líquido jabonoso, una solución jabonosa, sacudiéndola entre dos jeringas. Es que ofende al conocimiento cuando el conocimiento ya existe. Mientras el conocimiento no nos ha iluminado, debemos confundir, podemos que se nos comprenda la confusión, pero cada día es más difícil, cada día sabemos más. Y este intento, este casi logrado fin de disponer, que dispongamos los médicos, de una microespuma de grado farmacéutico, mire, se acerca y es muy complejo. Y la industria farmacéutica, este BTG, que consigue que Varitena, la primera microespuma de rango farmacéutico, para ser aprobada por el FDA americano. Esa microespuma está ahí, pero no se ha terminado. No ha sido un éxito comercial, ha sido un éxito económico de la empresa, que luego es absorbida, comprada, como se trate entre ellos, con 2 billones de dólares. ¿Y qué? ¿Dónde está? Yo no la tengo. Y es realmente la última, la definitiva espuma, microespuma, espuma de grado farmacéutico, lo es. Pero hemos llegado de esa línea que he tenido la alegría de conocer hoy, dentro de la enorme variabilidad de la espuma como concepto, incluyendo las microespumas, hasta llegar a conseguir que estén todas las burbujas en una línea. Eso es terrible. Es fantástico. Terriblemente complicado. Y no se parece en nada a una habichuela, a una naranja. Venga. Totalmente de acuerdo. Muy largo ha sido la respuesta. Habichuelas y naranjas. Tenemos todos acá en este país y creo que en el continente en general problemas serios de hacer instilaciones o inyecciones de 1 centímetro cúbico a un costo estimado de 95 a 105 dólares el centímetro cúbico de espuma de esta casa comercial que mencionamos. Hay maneras de hacerlo fácil para el día de mañana. Yo recuerdo, papá, no lo creo. Te paso la posta a ti. ¿Recuerdas el año en el que se hizo la primera espuma previo a todas las técnicas, los primeros intentos? ¿Cuándo fue? ¿Acá en Colombia? Okay. Quería acordarme primero el placer tan grande de tener a Juan Papá, sí, amigo de unos buenos años. Hoy en día Juan se toma un avión de Sudáfrica a Panamá y le gasta, no sé, 12 horas, Juan, más o menos. En aquel entonces, para conocerlo, me tomé un tren que gastó 6 horas, ya lo comenté con Juan al principio, de Madrid hasta su ciudad, con calor. Y bueno, y no lo pude visitar en aquel entonces. Pero me acuerdo muchas otras cosas. Me acuerdo, y esto quiero acordártelo a ti, que nos sentamos en una mesa, Juan, en Bremen, Alemania. Bremen. Sí, en Bremen, sí, en un congreso que había frente a un lago, estaba tu señora esposa, de un dinamismo extraordinario, la admiré muchísimo, hablaba mucho. Ahí empezamos a hablar del esclerosante, ahí empezamos a hablar de la espuma. Y ahí te dije, yo tengo un esclerosante en Colombia, Juan. La pregunta que tú me preguntaste inmediatamente, ¿está registrado por la FDA? Le dije, no, bajo ningún aspecto. Colombianísimo, colombianísimo. Digo, lástima, no podemos hacer nada.
pero íbamos a hacer, ibas a usar, en aquel entonces me dijiste, intentarlo sería muy bueno. Eso como historia, para que sepamos, y todos hemos luchado. El primer esclerosante, la primera escleroterapia se hizo en el mundo con un hueso de pollo, lo sabemos, y con una sustancia que se llamaba llantén. Ahí. La teoría consistía o consiste en dañar ese endotelio que todos sabemos que las venas no son un tubo rígido, sino que tienen un endotelio, y que el simple hecho de atravesar una aguja daña el endotelio de la vena, y ahí se va a producir un microtrombo con una fibrosis. Yo los admiro muchísimo que hayan llegado hasta donde han llegado ustedes y deseado por todo el mundo, pero admiro también muchísimo al primero que inyectó el llantén tal vez, y admiro mucho a Tesari de hacer la espuma con las simples manos por una razón. Nuestros países desafortunadamente no tienen el costo, no tienen los beneficios económicos tan grandes que puedan tener en Europa. Y Jorge Hernando hace un minuto estaba diciendo, yo no sé cómo sale el centímetro, ¿cómo sería en dólares, Jorge Hernando? Pasa de los 100. $100. Imposible para nuestros países, sería imposible, Juan. Es que yo no tengo nada que ver, ¿no? No, contando. No, ni más faltaba, contando. Estamos hablando de la historia. Yo sé que no. Ideal poder llegar todo a ese gran desarrollo que en este momento tienen ustedes, no sino la compañía de ustedes. Es decir, para mí tu éxito grandioso, y tengo unas fotos acá que obtuve en ese entonces, donde trataste un brazo, un hemangioma. Ahí sale todo, ahí surge todo, un hemangioma o una angiomatosis braquial-osteolítica. Yo me molesto mucho con ese nombre, en la cual terminaste el tumor por completo, y ahí fue la atracción del mundo entero, la espuma que tú diseñaste y que tú le diste al mundo. Eso cambió y acabó con todo, ¿no? Quitó mucho de cirugía, y eso es lo que yo recuerdo con mucho cariño, y lo que nos ha servido a nosotros de beneficio en América Latina, que lo hacemos por una u otra técnica. Es decir, respeto y quiero muchísimo a Lorenzo Tesari, con quien hemos estado y hemos trabajado también, y para mí fue un éxito que él hubiera desarrollado esa técnica, y cada vez van desarrollándola más, y hoy vemos cómo ustedes están llegando, no al final, porque esto no llegará a la medicina, no llegará al final, pero sí han dado unos pasos gigantescos que nos sirven a los otros cirujanos, partiendo de la base de que no todos los problemas venosos se manejan con espuma, siendo yo como dijera yo, un fan completamente de la espuma, toda vez que descubrimos y desarrollamos un esclerosante que tiene unos atributos bastante importantes y bastante grandes. Lo que hay que operar se opera, lo que hay que manejar con espuma se opera con espuma, pero van muy adelante. Yo los felicito, y nosotros con las uñas en América Latina hemos descubierto un esclerosante importante, que es el clorhidrato de lapirium, que se viene usando hace algún tiempo, y se introdujeron cosas nuevas, no con la cantidad de facilidades que felicito a ustedes si pueden tener, pero estamos a punto de llegar y de hacer a que se vuelvan moléculas inteligentes para que lleguen a los sitios que desafortunadamente no se lleguen. Pero definitivamente es importantísimo e interesante. Los felicito a morir, pero felicito a Juan por ese invento ese desarrollo de hace 20 y pico de años que causó sensación en el mundo definitivamente. Doctores Cabrera, quiero devolverle la pelota al doctor Cabrera García Miño. Olmedo, perdón. Quiero devolverle la pelota con lo siguiente. Espuma, microespuma, baritena, barisolve. Vuelvo a decir el nombre secreto, Juan Cabrera García. Robofoam. Vamos a hablar de eso. La importancia de gases, doctor Cabrera Garrido. ¿Podemos hacerlo con naturalidad con gas ambiente, o se hace necesario en esta tercera versión que se ve en el futuro, ya más cercana a nosotros en Latinoamérica, con un poco más de factibilidad de hacerlo en nuestros pacientes, con este nuevo elemento que se puede solicitar a una máquina para que le aporte a uno con los gases en una constitución de una espuma seca o una espuma húmeda? Un concepto relativamente nuevo que quisiera que nos lo ampliara. Bien, ¿cuál es la diferencia entre Tesari y la microespuma?
Pero ¿por qué? Si Tesali fuese lo adecuado, no pagaríamos 4.000, o sea, no pagarían 4.200 millones de dólares. Esa es la diferencia. Es evidente. El asunto es que la tecnología que hay alrededor es distinta. Como farmacéutico, como coinventor de la microespuma esclerosante, soy responsable de no haber podido acercar hasta este momento la verdadera tecnología a todos los doctores que lo necesitan. Más aún, hemos cometido el grave, déjame decir, ofensa o por lo menos Desconsideración. la consideración prácticamente de ir presentando resultados, si Que no alguien piense. la alternativa, ¿no? Es que Y no. cuando por fin llega esa alternativa tecnológicamente competente, pues llega en forma de un medicamento prácticamente impagable que cuesta $3.000 un can que tiene unos 45 centímetros cúbicos de espuma, ¿no? Y que a ti no te proporciona ni un centavo. Igual, sí, nosotros, eso. Ahora sí, es un medicamento fantástico. El que pueda usar Varitena, que lo utilice, porque la investigación que hay detrás es tremenda. BTG es una grandísima compañía y Boston Scientific, yo me quito el sombrero porque bueno, yo creo que... Pero no llega al mundo pobre. No llega a Bien. nadie. Finalmente, ¿qué hacemos en América Latina? ¿Qué hacemos con nuestros pacientes? ¿Qué hacemos con nuestro mundo? Este mundo necesita esa misma tecnología al mismo nivel. Necesitamos pasar del mundo de las 2 jeringas al mundo de los 4.200 millones. Perfecto. Y para eso está aquí el doctor Ulloa padre, el doctor Ulloa hijo, estoy yo, y está mi padre y estoy yo, para hacerle llegar esta tecnología que, como comentaba mi padre al principio, Varitena, por su antigüedad, ya muestra limitaciones. Varitena no llega, digamos, a territorios que son de gran interés, como las pequeñas ramas. Varitena no llega a aplicaciones estéticas, y también en la práctica del Instituto Cabrera nosotros nos encontramos que a veces queremos una espuma más maleable, la queremos más húmeda, vamos a decir. En otros momentos queremos una espuma con más riqueza de oxígeno. Y multiconcentración. Una estabilidad grande, por supuesto, en un rango de concentraciones, ¿no? Que Varitena en este momento, por desgracia, aún no tiene, ¿no? Y luego, finalmente, doctora Ulloa, una cosa interesante. A veces queremos matizar la metabolización de la espuma. Nos encontramos con una persona que tiene ya unos años, nos encontramos con una persona con un posible problema respiratorio. Oye, nos gustaría tener una espuma fácilmente metabolizable. Queremos una espuma, por tanto, de 80% CO2 y muy poquito O2. Queremos mucho CO2 en esa espuma. Y nada de nitrógeno. No nos permiten los sistemas actuales ni estabilizarla ni producirla. No obstante, aquí y en primicia, en esta reunión de amigos, prometo en los próximos meses acercar el grado farmacéutico al precio asequible a todas las personas que lo necesiten, para tener realmente los mismos resultados y el mismo grado tecnológico que sostiene con las espumas originales, con lo que llamamos microespuma, ¿no? Perfecto. Y bueno, eso será un camino después, pero prometo deshacer ese agravio que he ido causando durante años, de mostrar unos resultados sin ofrecer un acceso a la microespuma, ¿no? Doctor Cabrera Garrido, eso ya lo estamos trabajando con Juan. Está más cerca, estamos a 1:30, Juan y yo. A veces está más lejos el padre, estamos entre 11 y 14 horas y a veces con 1 o 2 escalas en el camino. Pero quiero preguntar una cosa con respecto a esto. ¿Hay factibilidad con la espuma esclerosante? Porque todavía estamos haciendo, por otra parte, un consenso de escleroespuma a nivel de Latinoamérica y probablemente vamos a pasar el Atlántico muy prontamente para poderlo hacer interatlántico. No sé cómo le vamos a poner el nombre, pero va a ser algo parecido. De los 307 encuestados, más o menos el 53%
responde que no se debe hacer espuma en telangiectasias. Cabrera, papá, ¿qué piensa al respecto? Ulloa, papá, le pregunto después. Es divertidísimo. Ha cambiado todo tanto en tan poco tiempo que me siento no solamente fuera, sino que habré cambiado yo. ¿Cómo puede ser que tú, joven de la generación de ahora, me preguntes lo de la transgestasia? Dios, Van der Stritch, en los años 80, finales de 80, cuando la revista Flebologie era en blanco y negro. Yo tengo una editorial, ¿no? ¿Cómo era la editorial? Dice, Nouvelles Stratégies, nuevas estrategias en el tratamiento de dolores. Las recientes necesidades estéticas, la gente ya empezaba a pedir, bueno, cicatrices grandes, mal orientadas, son hoy día inaceptables. ¿Qué era otra cosa que decía? Es una enfermedad banal, desprovista de mortalidad, poco invalidante. Bueno, la medicina, sí, se atrevía. Las grandes cabezas se adelantan décadas. Procedimientos de mínima agresividad. Resolutivo y poco costoso. Por ahí va Van der Stritch. Bueno, por supuesto que la base de la escleroterapia era el escleremo, glicerina cromada, para ser inyectada en minivenas. Es que estamos al revés. Lo que no se podía, salvo inyectar el yodo, era, dada la forma líquida, tratar grandes varices. No se podía, pero la varícola siempre se ha podido, Jorge. Entonces, ¿cómo preguntas tú eso? No lo sé, no lo entiendo, pero la espuma, lo más sencillo, lo más básico, es hacer una espumita y inyectar con una concentración baja. Hay miedo en el uso de telangiectasias con espuma. Y este es el porcentaje. Quizá pueda aportar un dato. Has puesto ahí una fotillo tú, un pequeño vídeo. Y dame el chance a mí también, si te parece, para decirte. Sí, yo quiero lado y lado. Pasemos la pelota acá a Colombia ahora. Dale. Sí. No, pues hay cosas que uno hace en la vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacíamos en mi hospital, ya no volví a hacer cirugía de arterias, desde luego, pero entre más largo fuera el injerto o la prótesis que pudiéramos hacer, si hacíamos una subclavio, axilo, ilio, aorto, tibial posterior, no sé si me entendieron, pues maravilloso, qué cirujano tan bueno. Pero a medida que el tiempo nos va decantando, como habla del decanter que usamos aquí en Colombia para los malos vinos, no los españoles, pues tenemos que ir decantando. Los años nos llevan a nosotros a poder decir, esto está bien hecho o está mal. Llevo algunos años haciendo escleroespuma, 20 y pico de años, desde que Juan salieron ustedes, salió con Juan, que me pareció maravilloso eso. Y yo digo, tendría que ser soberanamente bruto, y hoy, perdón la expresión, si después de 20 y tantos años sigo haciendo espuma con malos resultados para mi paciente. Lo hubiera frenado, como si frené los injertos de esas distancias. Si me aceptas esa respuesta, creo que con eso estoy diciendo todo. Lo sigo y lo seguiré haciendo hasta que tenga cosas mejores. Claro que sí, así es, la realidad es lo que es. Pero lo que hablaba mi hijo es de un paso adelante, como va la medicina, siempre luchando contra la robustez de lo opuesto que es la enfermedad, siempre mejorando. Y eso lleva años. Nunca en tan poco tiempo sucedió tanto. En tan pocos años. En tan poco tiempo. Me acordó de Churchill usted con esas palabras, pero algo parecido. Sí, no sé, o quizá lo... Pero... Hago una pregunta, doctor Cabrera Garrido. Mi asistente, yo llego, les tiro la mano, veo al paciente, miro la vena que voy a tratar, les tiro la mano y le tiro 3 o 4 palabras. Le digo seca, 12 Cs poli, 1%, 1 DAD, 30
espuma. No me entiendo. Y ella ya entiende, ella entiende. El estándar es del gas fisiológico de 70-30, que es lo que tengo, pero yo quisiera, Juan Cabrera García, yo quisiera no tener un asistente, sino tener una máquina a la que yo le pusiera la proporción del porcentaje, como una máquina dispensadora de gaseosa, la proporción del porcentaje, la proporción del gas para que me haga la espuma seca o húmeda, y la proporción de los pasos y me otorgue en una ventanita una jeringa ya prellenada. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Correcto, Jorge, no sabes cuánto te lo agradezco, efectivamente. Eso creo que es el futuro y debe llegar a tus manos en grado farmacéutico. ¿Qué quisiera yo comentarte? Bueno, no sé si se me activa la cámara bien o si se me ve hablar. No Está sé todo perfecto. No sé qué. Te veo perfecto, te veo perfecto. Ah, correcto. Es que a mí no me cambia la pantalla al hablar. Y te oímos muy bien. No perdamos el tiempo. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me ve? ¿Me ve? Simplemente comentar, Jorge. Juan, nos regañan hasta que tengamos 50, 60 Claro, años. yo soy mayor. Bendito sea y por muchos años. No solamente me alegra, Buena sino esa, que Juan. soy joven. Mira, hablando por ejemplo de las telangiectasias, ¿qué ocurre? ¿Cómo haces tú con Tesari una espuma al 0,1% de polidocanol? Hablando de ese consenso europeo, ¿no? No se puede. El Tegernsee, es un consenso que para mí tiene 30 años de rezago. Por eso es que estamos trabajando lo que queremos hacer. Correcto. El consenso de Tegernsee no es práctico. Hablabas de telangiectasias, ¿no? ¿Cómo una aparato que no obedezca. puedes tratarla? Una espuma de Tesari no puede tener un mínimo de estabilidad dentro de su inmensa variabilidad, ¿no? Que según cada mes. O sea, tú nunca has tratado a un paciente con la misma espuma. Y también se lo comento a mi padre. Digamos, cuando uno hace espuma artesanal, la variabilidad es tan grande. Por ejemplo, Jorge, tú no tienes tu propia máquina de rayos X en tu casa o en tu hospital. Tú no te fabricas tu propia máquina de rayos X. Tú esperas que la industria farmacéutica te provea de esa máquina de rayos X. Mi pecado es que no he conseguido proveer a vosotros los médicos, a ustedes los médicos, de una máquina, un sistema de producir la microespuma verdadera, la que tiene esos resultados, y ahí andan las personas haciéndose de forma artesanal lo mejor que pueden para conseguir los mejores resultados. Las espumas artesanales son conocidas desde los años 70, incluso de los años 40, ¿no? Con Orban. Digamos, no ha cambiado demasiado su categoría con la ayuda de Lorenzo Tesari, ¿no? Al cual aprecio y quiero muchísimo, además de su ingenio, es decir, bueno, si no puedo con el sistema por lo menos me acercaré lo máximo posible con aquello que tenga en casa. Canasto, es loable como todo buen médico. Pero, Juan, no me fallarás si te pregunto lo siguiente. Papá, ¿me ayudas a cerrar esta idea ya para darle un poquitico de norte al cierre, que estamos a unos minutos ya de acabar nuestro webinar? Dime. Ese concepto histórico de que si son venas grandes me voy con un 3%, venas medianas me voy con un 1% y venas chiquitas me voy con un 0,5%. Todavía lo vemos. Las casas comerciales lo venden. Y cuando me des la oportunidad te cuento que eso está mandado a recoger. Pero no quiero quitarle la palabra a los doctores Cabrera, ni mucho menos, pero eso ya también es de esta quiero que la respondas tú y después oímos a Juan Cabrera Garrido. No sé. Resulta que estamos hablando de una sustancia esclerosante diferente que se llama el clorhidrato de la pirim. Yo tengo que defenderlo porque no defenderlo, cortar la verdad. Después de 28 de años se ha seguido y se ha seguido perfeccionando y estamos a tiro de modificar y se llegó a la conclusión que ya saldrá publicada, en la cual modifica completamente, ustedes me van a preguntar por qué, modifica la burbuja de acuerdo a los pases que tú hagas, no a la cantidad de un gas o el otro que le coloques. Ahí hago un paréntesis y para que ustedes me entiendan, pongo este paréntesis. En el año 2000, sí, en Roma presentamos una técnica que se llamaba ENOV, que tú la conoces. 2001. 2001 tal vez. Llego la mañana que había la presentación y me encuentro con que estaba desocupado el auditorio, por eso es que no se me olvida a mí.
no había mucha gente y las pantallas de televisión prendidas estaban estrellando los aviones contra las Torres Gemelas. Ese fue el día en que salió para mí el ENOF, Endoluminal Occlusion Foam. ¿Qué era? Una sonda que tú la ayudaste a diseñar, en la cual tenía en la punta, como hacemos los vasculares, una punta del catéter de Fogarty, para que esa espuma no pasara y no se fuera a la circulación venosa profunda. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos una incisión a nivel de maléolo, introducíamos, o por encima de maléolo tal vez, se introducía la sonda, se sellaba al nivel de donde termina la safena y llega a la femoral, safeno-femoral, para que no fuera a pasar la espuma al sistema venoso profundo, porque los estragos que se hacían eran grandísimos. Se presenta esa técnica y como gran cosa, después se habla de que hay que ligar las arterias, la ilíaca, la subcutánea, abdominal, la circunfleja todas las arterias, las venas, perdón, para que no se fuera a la circulación venosa profunda. Y yo te hago la pregunta a ti, Jorge Hernando, ¿qué estás haciendo hoy en día? ¿Sigues haciendo la técnica de ENOF como se creó inicialmente? ¿Con miedo a que vaya? Absolutamente no. Las cosas van cambiando. En ese momento trabajábamos con CAFS, que eran los alemanes de Richter and Rothe, que eran los que diseñaban ese catéter invertido de Fogarty, en la ingenua idea de que si independizábamos el sistema superficial del profundo mediante la oclusión de la unión safeno-femoral, no iba a pasar al sistema profundo. Y resulta que tuvimos muy rápidamente, tuvimos 3 trombosis venosas segmentarias de poplitea y no nos explicábamos por qué. Pues porque hay una Hunter gigante que se nos olvidaba, porque hay 74 perforantes que no las domina ningún catéter. Entonces, de todas maneras, no me dejará mentir el doctor Cabrera Garrido. La espuma tiene un comportamiento inteligente en el sentido de que ella viaja a donde hay incompetencia. Ella no se mete donde no la han llamado. ¿Por qué es eso, doctor Cabrera Garrido? No me entero, es que no me entero de nada. Nosotros, no me entero, es que la espuma, la microespuma, la llamamos PEPA, la Pidium, tetradecilsulfato de sodio, lo que queramos que sea surfactante, a la concentración adecuada en el sistema venoso profundo se diluye en el mayor caudal que tiene la femoral, en el más mayor que tiene la ilíaca. O sea, que se transforma en algo absolutamente inocuo. ¿Se terminó? Porque 1 centímetro cúbico de una sustancia, si fabrico con él 5 de espuma, siguen siendo. Y por eso los fármacos se expresan en miligramos. La dosis no es volumen, son miligramos. Y los miligramos, si se distribuyen en 7 centímetros cúbicos, que son 2 por 5, 10 centímetros cúbicos, siguen siendo los miligramos iniciales. Y no pueden hacer nada, ni en la femoral, ni en la santa femoral, salvo que se haga algo terriblemente encaminado a trombosar la poplitea. Y eso pues, puede pasar. Bueno, puede pasar, pero si contrae simplemente los músculos de la pantorrilla, activa o pasivamente, pasa. No alcanzas al sistema venoso profundo. De acuerdo. Esto lo hemos ido mejorando los medios. Se ha ido aprendiendo en el camino, eso es muy cierto. Ya pasó aquella época de las Torres Gemelas y pasó lo que fuera, pero no, la solución no está en colocar un globo de Fogarty, gracias a Dios. Ni una técnica mixta, ¿no? Medio. Se hacía, sí, inclusive todavía tengo ciertas discusiones con colegas que ocluyen la unión safenofemoral durante el proceso de la inyección de la safena con esa intención, ignorando que cuando se levanta lo que hacemos es un gran efecto de sifón que traga. Ahí, claro, pero bueno, yo creo que eso ya está inactivado, porque el esclerosante que puede haber alrededor de una burbuja se lava con tocar la sangre, ¿no? Es cierto. Se lava.
Con una técnica mediocre, no sé, no hay trombosis. Lógico, Juan tiene la razón y discúlpame. Yo creo que las cosas se van perfeccionando, así como ustedes perfeccionaron la burbuja. Uno perfecciona una técnica después de muchos años para saber la serie, para poder decir sí o no. No es lo mismo hacer 3 espumas o 3 escleros al año que hacer 30 diarias o 20 diarias o 10 diarias. Eso lo lleva a una experiencia para poder hablar con seguridad y para poder decir, sí, hago espuma en telangiectasias. Y si tienes una buena sustancia, como lo que tienen ustedes, excelente, o una buena formulación, más aún. Yo las estoy llamando ahora y la llamaré más adelante, ya lo presentaré, moléculas inteligentes, porque cambia la situación y las podemos dirigir a donde queramos. Las cosas van cambiando, el mismo paciente le va diciendo a uno, hágalo así, hágalo o no lo haga más. Y si uno lo sigue haciendo es porque los resultados van bien, son satisfactorios. Es muy cierto, es muy cierto. Bueno, con esto yo creo que estamos llegando ya al final. Juan Cabrera García, con permiso, por favor, con permiso, nota hermano, de cierre. ¿Puedo dirigir una pregunta y petición a tu padre? Por Dios. Jorge, Juan, un honor. Mira, qué ilusión me haría después de escucharte y saber el trabajo que estés desarrollando, poder reunirnos en Bogotá y conocer mejor el Lapidium. ¿Cuánto me gustaría entender esa estructura inteligente, esa capacidad de dirigirse? Porque, claro, conocemos un esclerosante que ya tiene 100 años, el polidocanol. Me encantaría al mismo tiempo enseñarte lo que nosotros sí tenemos a nuestro lado, ¿no? Que son unas microburbujas distintas, con una capacidad de aglomeración y digregación distinta, ¿no? Y al igual que me gustaría explicarte por qué, digamos, Tesari o las espumas artesanales, ¿no? No alcanzan los 4.2 billones de dólares, estoy deseando profundamente reunirme contigo y saber por qué, o sea, cómo esas características del Lapidium nos podrían hacer diseñar el esclerosante del futuro. Estamos a 70 minutos de tiempo. Gran idea. Sí, 70 minutos de tiempo. Te esperamos con los brazos abiertos en Colombia. No es en Colombia, papá. La cita es, nos vamos a Panamá, recogemos a Juan Cabrera García y nos vamos a Sudáfrica a tomarnos un sundowner. Eso es así. Más bien, pero ya le pregunté a Juan y me dice que ya no está en Sudáfrica. Entonces, Juan, sí, no, pero no va, pues, cuando se abran los vuelos, cuando el mundo vuelva a ser libre, podremos volar. Yo prefiero irme a un jamón de jabugo y un buen vino. Lo prefiero definitivamente que irme a Sudáfrica. Claro, el jamón venga a ti, el jamón puede ir a ti y el vino también. Puede ser, lo espero con los brazos abiertos. Este pobre padre de familia ya no duerme esta noche pensando cómo funcionará un Lapidium que es capaz de, combinado con una colectivo de microburbujas que yo sé las propiedades que tienen, ¿no? Juan, arréglate con Fernando y nos citamos y nos encontramos lo antes posible. Y luego le llevamos la sorpresa a tu papá a España, a Sudáfrica no vamos, pero a España se la llevamos. Yo quiero tomarme un sundowner allá con las chitas que tiene en el jardín de la casa de campo el doctor Juan Cabrera Garrido. Diciendo esto, quiero pasarle la posta al vicepresidente de nuestra asociación, al doctor Fernando Mejía, para que nos dé el cierre oficial. Agradecerles a todos en nombre nuestro. Fernando. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Gracias a los padres y los hijos. Nos han dado una gran demostración de lo que de generación en generación se va transmitiendo y lo que nuestras generaciones venideras van a ir utilizando. Es indudable que la enfermedad venosa es tan compleja que cada vez aparecerán más y más cosas. Yo no creo que una sola técnica sea suficiente. Yo creo que tenemos que aprender de todo y usar de todo. Y agradezco de corazón todo lo que ustedes han desarrollado y esperamos que podamos utilizarlo en algún momento. Evidentemente, este ha sido un conversatorio muy interesante de la historia y de todo lo que ha hecho la espuma en el mundo y lo que viene de aquí en adelante. Sin más,
cosas para decir. Muchas gracias de verdad, padres e hijos, por estas presentaciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias al sponsor por haber colaborado con este evento tan interesante y cuídense todos, por favor, a nombre de ASO Vascular. Muchas gracias y quedamos pendientes de lo que necesiten por intermedio del chat o de nuestro correo. Muchas gracias, una feliz noche para todos.